Mateo trazó la última línea en la tierra rojiza. Un hombre, una mujer, un niño, tomados de la mano, apuntó al dibujo. Luego levantó la vista hacia su madre, y en el silencio de sus ojos oscuros, Ximena escuchó la pregunta más dolorosa de todas. Y nosotros, la respuesta que ella le devolvió con una caricia, cambiaría sus destinos para siempre. Hola, mi querido amigo, soy Pedro Fernández, y seré tu guía en este viaje a las fronteras del alma. Antes de que la historia nos reclame, te invito a suscribirte a nuestro canal y a contarme en los comentarios qué historia de familia te ha marcado más. Un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres. Ahora, deja que el viento del desierto te cuente nuestro relato. El año de 1884 no tenía nombre en el Cañón de las Ánimas. El tiempo allí no se medía en calendarios, sino en el lento peregrinar del sol sobre las crestas de piedra. Para Ximena, cada amanecer era una bendición y una condena. A sus 23 años, su mundo se había encogido a los límites de aquel laberinto de rocas ocres, un santuario que también era su jaula. Su hogar era una cueva, una herida en la montaña que su abuela Yaretsi había encontrado décadas atrás. Dentro, Ximena había recreado un mundo. De las vigas improvisadas colgaban manojos de gobernadora, salvia y raíz de oso, llenando el aire con el aroma medicinal de la tierra. Ximena era una guardiana de susurros, heredera de un conocimiento que el pueblo de Oposura llamó brujería. Sus manos sabían leer la fiebre en una frente y calmar la tos con el té amargo del encino. Su abuela le había enseñado a escuchar lo que la tierra decía, pero el mundo de los hombres solo había escuchado sus propios miedos, expulsándola con antorchas y cruces. Ese miedo era un veneno que aún corría por sus venas. Vivía en un estado de alerta perpetua, donde cada movimiento era deliberado. Cada huella borrada, sobrevivir para ella, significaba ser un fantasma. Su don, el poder de sanar, era el mismo que la obligaba a esconderse. Usarlo significaba existir, y existir era un riesgo que no podía permitirse. Y luego estaba Mateo. Su hijo de 7 años era el corazón de su exilio. Tenía los ojos de su padre, profundos como un pozo en la noche, pero su boca no había pronunciado una palabra desde que huyeron. El terror le había robado la voz, pero le había agudizado los sentidos. Mateo no hablaba, pero lo veía todo: el aleteo del colibrí, la paciencia de la araña, el cambio de estación en el aroma del aire. Su silencio era un lenguaje propio, comunicado a través de gestos y, sobre todo, de los dibujos efímeros que trazaba en la arena. Dibujaba el ciervo, la serpiente, el águila, y a veces, como hoy, dibujaba la herida que ambos compartían, una familia incompleta, una pregunta sin voz. Ximena se arrodilló, borrando suavemente el dibujo. No podía darle la respuesta que él anhelaba. El mundo les había enseñado que estar solos era la única forma de estar a salvo. Somos tú y yo, mi niño, susurró, y más para convencerse a sí misma. Y con eso basta. Pero mientras el sol descendía, pintando el cañón con tonos de sangre y oro, una inquietud se apoderó de ella. El viento traía un presagio de cambio. A lo lejos, nubes de tormenta se congregaban, oscuras y pesadas. Aún no lo sabía, pero la tormenta que se avecinaba no solo traería agua. Traería un águila caída, un guerrero herido, y el fin del mundo que con tanto esmero había construido. La tormenta se abalanzó sobre el cañón con la furia de un dios antiguo. El primer trueno retumbó como un tambor de guerra, haciendo vibrar las piedras y el corazón de Ximena. El viento se convirtió en un aullido que se colaba por cada grieta de la cueva, trayendo el olor a tierra mojada. Ximena recogió a Mateo, envolviéndolo en una manta mientras el cielo se desgarraba en relámpagos. Cada destello revelaba un mundo desquiciado de rocas y árboles azotados por el aguacero.
Las tormentas en el desierto eran así, breves, brutales, capaces de cambiarlo todo. En noches como esta, el miedo se sentía más denso. Ximena abrazó a su hijo con más fuerza, susurrando viejas historias de su abuela para ahogar el pánico. Fue entonces cuando sintió un tirón en su rebozo. Mateo se había desenredado, sus ojos fijos en la entrada. No había miedo en su rostro, sino una curiosidad intensa. Antes de que Ximena pudiera detenerlo, el niño se escurrió hacia la cortina de lluvia, como si hubiera escuchado un llamado que solo él podía percibir. «Mateo, no», gritó ella, pero su voz fue devorada por el estruendo. Corrió tras él, el agua helada calándola hasta los huesos. Lo encontró a unos metros de la cueva, junto al torrente recién formado, mirando un bulto oscuro en la orilla. Al principio, Ximena pensó que era un animal, pero un relámpago iluminó la escena con una claridad brutal, y el aire se le heló en los pulmones. Era un hombre. Estaba boca abajo, medio sumergido en el lodo. Su largo cabello negro pegado a la espalda, vestía pantalones de cuero y en su cabello, enredada pero inconfundible, una sola pluma de águila. Apache, la palabra estalló en su mente. El terror, puro e instintivo, lo paralizó. Era el enemigo, el espectro de las historias del pueblo. Tenerlo allí era una sentencia de muerte. Su primer impulso fue tomar a Mateo y correr, rezar para que la corriente se lo llevara. Pero entonces el hombre se movió. Fue un espasmo, un quejido ahogado. Con un esfuerzo sobrehumano giró la cabeza, y por un instante sus ojos se encontraron con los de ella. En ese breve instante, Ximena no vio a un demonio. Vio un dolor insoportable. Fue entonces cuando la curandera dentro de ella despertó. Sus ojos entrenados vieron lo que el pánico había ocultado. La camisa desgarrada en su costado por una herida de bala, su cuerpo tenso por la fiebre, su respiración agónica. No era un depredador, era un águila caída, con el ala rota, y blía así. Ximena se enfrentó a un dilema que partió su alma. La supervivencia le gritaba que huyera. Su presencia era un faro para sus perseguidores. Pero la voz de su abuela resonó en su memoria. La vida es vida. Ximena no tiene bando ni apellido. Y a una vida que pide ayuda, nunca se le da la espalda. Dejarlo morir era traicionar todo lo que ella era. Miró a Mateo, que observaba al hombre caído con una compasión silenciosa. ¿Qué lección le enseñaría si elegía el miedo sobre la piedad? La lluvia comenzó a amainar. El destino le había arrojado un enemigo moribundo a los pies. Ayudarlo podría destruirlos. No hacerlo la destruiría por dentro. Tomando una respiración profunda, Ximena tomó la decisión, una que iba contra la razón y el miedo, pero a favor de la ley sagrada que latía en su sangre de sanadora. Se arrodilló en el lodo y puso una mano temblorosa sobre el hombro del guerrero. Iba a salvarle la vida, o morirían los tres juntos en el intento. Arrastrarlo fue como mover una montaña. Cada paso era una batalla contra el lodo y el peso muerto del guerrero. Ximena jadeaba con los músculos en llamas, mientras Mateo, solemne como un pequeño centinela, apartaba ramas y rocas del camino. Juntos, bajo la luna que se asomaba entre las nubes rotas, lograron meter al hombre en la penumbra de la cueva. Dentro, el mundo exterior y su juicio desaparecieron. El escondite se convirtió en un santuario donde la única ley era la lucha por la vida. Con movimientos rápidos y precisos, Ximena se transformó. La mujer asustada dio paso a la sanadora. El agua limpia. «Mateo», dijo en un susurro. El niño corrió a buscar una de las ollas de barro. Ximena avivó el fuego y a su luz
La condición del hombre era peor de lo que había imaginado. Su piel cobriza ardía de fiebre. La herida en su costado era un agujero feo e hinchado. La gangrena empezaba a reclamar su carne. Con una navaja afilada, rasgó la camisa de cuero, dejando el torso al descubierto, y entonces contuvo la respiración. Su piel era un mapa de violencia, la cicatriz de una flecha, la línea de un cuchillo, docenas de marcas que hablaban de una existencia de lucha. Cada cicatriz era un grito silencioso, una historia de dolor que ella, de forma íntima, podía comprender. El mundo también le había dejado cicatrices a ella, solo que las suyas estaban por dentro. «Pásame los paños y la gobernadora», le indicó a Mateo. Comenzó el ritual. Limpió la herida con una infusión, sus dedos moviéndose con delicadeza, pero con firmeza. El hombre se quejó en su inconsciencia, un gruñido animal que hizo que Mateo se estremeciera, pero Ximena no vaciló. Luego, en su metate, molió raíz de oso, arcilla húmeda y salvia, hasta crear una pasta espesa, un remedio antiguo de su abuela, capaz de chupar el veneno de una herida. Mientras la aplicaba, el hombre comenzó a delirar. Murmuraba palabras en una lengua que ella no entendía. El nombre de una mujer, Ana, se repitió como un eco fantasmágico. En su delirio, él no estaba en la cueva, revivía la batalla, la pérdida, la huida. La noche fue una larga y tensa vigilia. Ximena no descansó. Forzó entre sus labios agrietados un té amargo de corteza de sauce para bajar la fiebre. Mateo se quedó a su lado, sus ojos pasando del rostro febril del extraño al de su madre. El miedo inicial del niño se había transformado en un asombro silencioso. Estaba presenciando el verdadero poder de su madre, no como algo que ocultar, sino como una fuerza formidable que luchaba contra la muerte. Fue en las horas más oscuras, antes del amanecer, cuando Ximena se detuvo. Un enemigo de su pueblo yacía en su hogar, respirando gracias a sus cuidados. La gente de Oposura la había llamado bruja por estas artes, y ahora usaba ese conocimiento prohibido para salvar al salvaje que ellos tanto temían. Una extraña calma la invadió. Esto no era un acto de miedo, sino una declaración. Cada hierba que molía era un desafío contra el mundo que la había repudiado. Al sanar al hombre que representaba todo lo que le habían enseñado a odiar, no traicionaba a su gente, se reclamaba a sí misma. Afirmaba que el conocimiento de su abuela no era brujería, sino vida, y la vida no entiende de fronteras, tribus o miedo. En el silencio de la cueva, Ximena entendió. Sanar era su rebelión. Y acababa de empezar. Mientras el primer sol teñía de rosa las rocas del cañón de las ánimas, a leguas de distancia, en la llanura, otro tipo de amanecer tenía lugar. El campamento del coronel Vicente Morales era una mancha de orden y acero en medio de la naturaleza. Las tiendas estaban alineadas, los caballos cepillados, y los rifles de sus rurales brillaban bajo la luz naciente. El coronel no se permitía el desorden, ni en su campamento, ni en su nación. A sus 50 años, su rostro era un mapa de disciplina. Su uniforme impecable y su bigote recortado hablaban de un hombre que se veía a sí mismo como un baluarte contra el caos. En ese momento estaba de pie, junto a un mapa, limpiando sus anteojos. Un gesto metódico que contrastaba con la brutalidad de su misión. Un joven teniente se acercó. «Coronel, mis hombres encontraron un rastro, pero la tormenta de anoche borró casi todo. Creemos que es inútil». Morales se colocó los anteojos, y sus ojos, grises y fríos, se posaron sobre el oficial. No había ira en su mirada, sino una decepción casi pedagógica. «Inútil, teniente», repitió con una voz calmada que helaba más que un grito.
¿Cree usted que el progreso de esta nación se detiene por un poco de lodo? El teniente tragó saliva. El coronel se dio la vuelta y miró hacia la imponente sierra. Mire esas montañas, teniente. Magníficas, ¿no es así? Llenas de plata, de cobre. Son el futuro de Sonora, el corazón de un México próspero y civilizado. Pero esa tierra, dio, y su voz se endureció, tiene fiebre. Una enfermedad vieja y salvaje que se niega a morir. Señaló hacia las montañas con un guante de cuero. Cada vez que un ranchero teme por su ganado, cada vez que un ingeniero es recibido con flechas, es la fiebre la que habla. Y nosotros, teniente, somos la única cura. Dos de sus rastreadores ópata se acercaron. Uno sostenía una flecha rota, manchada de sangre seca. La encontramos atorada en un cardón, dijo uno. La sangre es de hace 2 días. Lo que sea que le persiguiera, lo hirió. El coronel Morales tomó la flecha, examinándola como el síntoma de una enfermedad. No lo que sea, capitán, corrigió. Mis hombres le tendimos una emboscada a su banda hace 3 días. Este es el último, el explorador, el que llaman Coyotl. Una sonrisa delgada curvó sus labios. Así que nuestra medicina hizo efecto. Está herido, está solo, y está huyendo hacia las únicas entrañas que pueden ocultar a una bestia como él. Se dirigió a todo el pelotón, su voz resonando con la claridad del acero. No cazamos a un hombre, cazamos una idea. La idea de que esta tierra puede pertenecer al salvajismo es el último vestigio de una plaga que debemos erradicar para poder sembrar. Un animal herido siempre busca una madriguera, y nosotros la encontraremos. Lanzó la flecha al fuego, donde se consumió con un siseo. Dividan a los hombres, peinen cada cañón, cada cueva. Quiero informes cada tarde. El progreso no descansa, señores, y nosotros tampoco. Mientras sus hombres se apresuraban a cumplir sus órdenes, el coronel se quedó un momento más, observando el humo elevarse hacia las montañas. No veía rocas, veía un tumor que debía ser extirpado, y él era el cirujano elegido por el destino para empuñar el bisturí. Su sombra avanzaba inexorablemente hacia el pequeño santuario, donde una curandera luchaba por mantener viva la misma llama que él había jurado extinguir. Pasaron 2 días. El tiempo en la cueva se volvió un ciclo de cambiar cataplasmas y hervir infusiones. Ximena trabajó hasta el agotamiento, mientras Mateo, su sombra silenciosa, se aseguraba de que el fuego nunca muriera. En la tarde del segundo día, la fiebre finalmente cedió. La respiración del guerrero se hizo más profunda. El veneno, al fin, retrocedía. Exhausta, Ximena se sentó junto al fuego, permitiéndose cerrar los ojos. Coyotl despertó a un mundo de olores y sombras. Primero, el aroma a salvia y tierra húmeda. Luego, el calor de un fuego cercano. Abrió los ojos. Vio el techo bajo de una cueva. Estaba vivo. Su cabeza giró lentamente. Y entonces lo vio. Un niño, sentado en cuclillas, observándolo con una seriedad impropia de su edad. Por un instante, el dolor se desvaneció, reemplazado por una punzada en el pecho. El niño le recordaba a su propio hijo, perdido en el fuego de los soldados. Fue entonces cuando Ximena se movió. Al entrar en su campo de visión, el hechizo se rompió. El instinto del guerrero se apoderó de Coyotl, mexicana. Intentó incorporarse, su mano buscando un cuchillo que no estaba. Un gruñido de rabia escapó de su garganta mientras el dolor lo derribaba de nuevo. Su cuerpo lo había traicionado. Ximena se detuvo en seco, el corazón en la garganta. Vio el odio y la desconfianza en sus ojos. Eran los ojos de un animal acorralado. Lentamente levantó las manos, mostrando las palmas vacías. En lugar de hablar, se acercó
a una olla. Sirvió un poco de caldo de conejo en un cuenco y se lo ofreció, dando pasos lentos. Era el lenguaje más antiguo del mundo. No soy una amenaza. Te ofrezco sustento. Coyotl la siguió con la mirada. Tenso. El olor del caldo le recordó el hambre. Pero su mente le gritaba que era una trampa. La tensión en la cueva era tan espesa que se podía cortar, y en medio de ellos, Mateo. El niño se levantó, se acercó a donde el hombre yacía, ignorando la advertencia de su madre y el gruñido del guerrero. Señaló el costado del hombre, donde el emplasto de hierbas cubría la herida. Luego se levantó la manga, mostrando un rasguño con delicadeza. Tomó una hoja de salvia de una cesta y la colocó sobre su propia herida, imitando el acto de curación. Después miró a Coyotl, sus ojos transmitiendo un mensaje simple y devastador. Tú estás herido. Nosotros curamos, es lo que hacemos. Coyotl se quedó inmóvil. El gesto del niño mudo lo desarmó más que cualquier arma. Un explorador lee señales, y la que acababa de recibir era inconfundible. Observó de nuevo a su alrededor, la cueva oculta, la herida tratada con la sabiduría de un chamán, las hierbas colgadas, la mujer sola, el niño sin miedo. La verdad cayó sobre él con un peso abrumador. Esta mujer, una enemiga por nacimiento, le había salvado la vida, no lo había entregado, no lo había rematado. En su cultura, una deuda de vida es un lazo sagrado. No sentía gratitud, no todavía. Sentía el peso de una obligación tan profunda que le robaba el aliento. Sus ojos se encontraron de nuevo con los de Ximena. El fuego del odio se había extinguido, reemplazado por una confusión cautelosa. Ella seguía sosteniendo el cuenco, lentamente, con un esfuerzo que le costó casi toda la fuerza que le quedaba. Coyotl se incorporó sobre un codo, extendió una mano temblorosa, no para atacar, sino para aceptar. Sus dedos rozaron los de ella al tomar el cuenco. El contacto fue breve, pero en ese instante un puente invisible se tendió sobre el abismo de odio que los separaba. Aún no había confianza, pero por primera vez había una pregunta, y en la quietud de la cueva, esa pregunta era el primer brote de una esperanza incipiente. Los días que siguieron se asentaron en un ritmo callado. La desconfianza inicial se fue desgastando por la rutina, convirtiéndose en una cautela silenciosa. El miedo no había desaparecido, simplemente se había agazapado en un rincón. Coyotl sanaba con la velocidad de un animal salvaje. La herida se cerró, tejiendo una nueva cicatriz en el mapa de su torso. Con la fuerza regresó una inquietud profunda. Un guerrero no está hecho para yacer inmóvil. Tan pronto como pudo ponerse de pie, comenzó a contribuir, no con palabras, pues el silencio se había vuelto el idioma de la cueva, sino con acciones. Un día, afiló la navaja de Ximena hasta dejarla como un espejo. Otro reparó una de sus cestas con una destreza sorprendente. Eran pequeños pagos de una deuda que ambos sabían impagable, pero fue en Mateo donde encontró su verdadero propósito. Coyotl había observado al niño, veía cómo sus ojos seguían el vuelo de un halcón, cómo se quedaba inmóvil para no asustar a un lagarto. El niño no tenía voz, pero hablaba el lenguaje de la tierra. Una mañana le hizo una seña a Mateo para que lo siguiera. Afuera, Coyotl se arrodilló, no dijo nada, simplemente, con una hebra de fibra de yuca, le enseñó cómo tejer un lazo para las codornices. Mateo observaba, sus ojos memorizando cada giro. Luego, le mostró una serie de huellas casi invisibles. Dibujó un zorro y señaló la dirección en la que se había ido. Le enseñó a oler el aire, a leer el viento. Eran lecciones en silencio, una transmisión de conocimiento ancestral. Para Mateo, aquel hombre se estaba convirtiendo en un maestro. Para Coyotl, enseñar al niño era una forma de honrar a su propio hijo perdido.
El vínculo entre los adultos se tejía de manera más sutil. No hablaban de sus pasados, compartían quiénes eran a través de lo que hacían. Una noche, Coyotl tomó un carbón y dibujó en una piedra un mapa de estrellas, señalando la constelación que su gente usaba para orientarse. Le estaba mostrando un fragmento de su alma. A la noche siguiente, Ximena le respondió, se sentó con su metate y le mostró el proceso completo para crear el emplasto que le había salvado. Le enseñó no solo las raíces, sino cómo debían cosecharse, y la plegaria que murmuraba al molerlas le estaba confiando el corazón de su herencia. En ese intercambio silencioso, se reconocieron, vieron más allá del apache y la mexicana, vieron a otro sobreviviente, a otro guardián de un legado amenazado. El respeto mutuo echó raíces en su dolor compartido. Una tarde, una calma inusual se instaló en la cueva. Coyotl tallaba un pequeño coyote de madera. Mateo practicaba un nudo, Ximena machacaba hierbas. Nadie hablaba. El único sonido era el crepitar del fuego, pero el silencio ya no era tenso, era cómodo, lleno de propósito. Ximena levantó la vista. El enemigo ahora protegía su entrada. El niño consumido por el miedo ahora aprendía las artes de la vida. Y ella, la paría, se dio cuenta de que por primera vez en años no se sentía sola. El cañón ya no era una jaula, se había convertido en un hogar, uno frágil e imposible, construido no con lazos de sangre, sino con las acciones compartidas y las lecciones en silencio, y en ese momento supo que lucharía por protegerlo con la misma ferocidad con la que había luchado por la vida del hombre. Habían pasado varias semanas. La herida de Coyotl era ya una cicatriz tensa, su fuerza había regresado por completo, y con ella una agilidad felina. La frágil calma se había solidificado. El hogar imposible se había vuelto real. Aquella mañana el sol brillaba con una claridad que prometía quietud. Ximena recolectaba manzanilla. Abajo, Mateo practicaba con un pequeño arco que Coyotl le había fabricado. Coyotl no estaba a la vista. Desde que había recuperado sus fuerzas, había establecido un perímetro de vigilancia, desapareciendo por horas para asegurarse de que su santuario permaneciera inviolado. Ximena sonrió al escuchar la risa de Mateo cuando una de sus flechas dio en el blanco. Por un momento se permitió imaginar un futuro entre esas rocas, un futuro donde las cicatrices de ambos mundos pudieran sanar. El sonido de una roca suelta la sacó de su ensoñación. Coyotl apareció en el borde del acantilado, moviéndose con una velocidad que le puso la piel de gallina. No era el maestro paciente, ni el hombre silencioso. Era el explorador, el guerrero, el cazador que había sentido el aliento del depredador, saltó de roca en roca y, en segundos, estuvo a su lado. No necesitó decir una palabra. Su rostro era una máscara de tensión. La calma de la mañana se hizo añicos. ¿Qué pasa?, susurró Ximena, el corazón martilleándole. En lugar de responder, él abrió la mano. Sobre su palma yacía un objeto pequeño y metálico. Un casquillo de rifle. Lo encontré al otro lado de la cresta, dijo en su español entrecortado. De rurales, de hoy. El aire se volvió denso. Ximena miró el casquillo como si fuera una serpiente. La paz se reveló como lo que siempre había sido, una ilusión. El mundo del coronel Morales no se había olvidado de ellos. Pueden no estar buscándonos, dijo ella. Una mentira desesperada. Podrían estar de paso. Coyotl negó con la cabeza, su mirada fija en ella. No cazan venados con esta munición. Se arrodilló y dibujó en la tierra una herradura con la marca del ejército. Luego dibujó varias, rodeando la base de la sierra. Buscan, barren la tierra, metódicos. El miedo, aquel viejo veneno, volvió a correr por sus venas. Miró hacia la cueva, su hogar. La idea de abandonarla era como arrancarse la piel.
Este lugar es seguro, insistió. Nadie lo conoce. Tu abuela no se enfrentó a un hombre como este. La interrumpió Coyotl. Él no se detendrá. Un hombre así quema el bosque para encontrar al lobo. Esconderse solo retrasa lo inevitable. Y entonces, como si el diablo hubiera decidido poner fin a su debate, un sonido llegó con el viento. Un ladrido, no el aullido de un coyote, sino el ladrido profundo de un perro de caza. Luego, otro, una jauría. El rostro de Coyotl se endureció. Perros de presa, escupió la palabra. Nos han olido. Se acabó. El debate había terminado. La invisibilidad que los había protegido se había rasgado. El pasado, con sus deudas de sangre, no solo los había encontrado, ahora los estaba cercando. Su pequeño mundo de paz estaba a punto de ser devorado. Mateo, gritó Ximena, el pánico rompiendo su autocontrol. Coyotl ya estaba en movimiento. Rápido, ordenó. Su voz, la de un líder en batalla. Solo lo esencial. Agua, comida seca, tus medicinas, todo lo que puedas cargar. Corrieron hacia la cueva, y el hogar se transformó en una trampa de la que debían escapar. La calma se convirtió en un caos febril. Ximena arrancaba las hierbas, metiéndolas a la fuerza en un morral. Mateo llenaba los odres de agua. Coyotl preparaba sus pocas armas. Antes de salir, esparció las cenizas del fogón, borrando el último rastro de su hogar. Se miraron el uno al otro en medio del desorden. Ya no había tiempo para el miedo, solo para la supervivencia. Salieron por una grieta trasera justo cuando los ladridos sonaban peligrosamente más cercanos, sus ecos rebotando contra las paredes del cañón. Su santuario quedaba atrás, a punto de ser profanado. El cerco se había cerrado. Ahora solo quedaba correr. Huir era un verbo que se conjugaba con los pulmones en llamas. Se movían a través de la parte más salvaje del cañón, una red de grietas y cornisas peligrosas que Ximena nunca se había atrevido a explorar. Pero para Coyotl este terreno era un aliado. Se había transformado. El hombre silencioso había desaparecido, reemplazado por un espectro de músculos que se deslizaba por las rocas con certeza animal. Era el explorador en su elemento. Los guiaba no en una carrera ciega, sino en una retirada táctica, caminando por riachuelos para borrar sus huellas, escalando rocas para romper el rastro. Ximena lo seguía, con Mateo sujeto a su espalda, su cuerpo protestando, pero su voluntad avivada por la feroz determinación que veía en los ojos del guerrero. Después de lo que pareció una eternidad, cuando los ladridos se habían convertido en un eco lejano, Coyotl los desvió hacia una fisura casi invisible. Emergieron en una pequeña oquedad, oculta detrás de una cortina de hiedra seca, con una vista perfecta del sendero que acababan de abandonar. Estaban a salvo. Por ahora, Ximena se dejó caer al suelo, temblando. El alivio dio paso a una oleada de ira. Habían perdido su hogar, su paz, todo. Se giró hacia Coyotl, que vigilaba la entrada, inmóvil. Sus ojos llameaban. No es suficiente. No podemos seguir corriendo. Necesito saber, ¿quién es ese hombre? ¿Por qué te caza como a un animal? Coyotl se dio la vuelta lentamente. Su rostro estaba contraído por un dolor tan profundo que Ximena sintió como si la golpeara. Se sentó frente a ella. Yo no le hice nada. Zomenzo. Su español más fluido ahora, fue él quien borró a mi gente del mundo. Su mirada se perdió en la distancia. Éramos 32. Ancianos, mujeres, niños, estábamos cerca de Ojo Caliente. Nos ofrecieron un tratado de paz. Mi jefe desconfiaba, pero el hambre era más fuerte. Su voz se quebró. Yo era un explorador. Me enviaron a vigilar. Fui yo quien le dijo a mi jefe que el camino parecía seguro.
La culpa en esa frase era una herida abierta, era una trampa. Esperaron a que estuviéramos desarmados. No fue una batalla, fue una carnicería. Vi el humo desde las colinas, escuché los gritos. Cuando regresé, se detuvo. Tragando el veneno del recuerdo, solo quedaban los cuervos y el silencio nal. Mi esposa, Ana, mi hijo, eran cenizas. Ximena contuvo el aliento. Él estaba allí. Continuó Coyol, sus ojos clavándose en los de ella. Lo vi, a lo lejos, en su caballo, observando todo. No disparó, solo miraba, con sus anteojos brillando bajo el sol, como si contemplara un campo recién arado. Frío. Satisfecho, un hombre que se cree un dios y arranca las malas hierbas. Su nombre lo repitieron los pocos que escaparon antes de morir. El que dio la orden, Coronel Vicente Morales. El nombre cayó en el silencio. Morales no era un apellido común, era una cicatriz en la historia de su familia. Morales, repitió ella. Su voz, un soplo, de oposura. El hacendado Coyotl la miró, confundido. ¿Lo conoces? No a él, respondió Ximena, sus ojos abriéndose con una comprensión terrible. Conozco su sangre. Su legado, mi abuela, Yaretsi. Ella era la curandera del pueblo. La familia Morales, los dueños de todo, siempre la vieron con recelo. Decían que su conocimiento era cosa del diablo. Querían sus tierras. Se puso de pie, las piezas del rompecabezas de su vida encajando con una claridad brutal. Cuando la sequía golpeó, la gente acudió a mi abuela, no a la iglesia. El padre, pagado por los Morales, la acusó de brujería. Fue el abuelo de este coronel quien organizó a la turba que quemó nuestra casa. Huimos con lo puesto, igual que ahora. La persiguieron. Todo por ambición, por prejuicio, por el deseo de limpiar la tierra de lo que no entendían. Se detuvo y miró a Coyotl. La conmoción en su rostro había sido reemplazada por una ira fría. Ya no veía a un apache, a un extraño, veía un espejo, ese nombre, Dio. Su voz, vibrando con una nueva fuerza, quemó mi hogar antes de que yo naciera. Y ahora entiendo, no estamos huyendo de tu pasado, Coyotl. Estamos huyendo del mío también. En ese instante, todo cambió. La deuda, el miedo, la cautela, todo se consumió en el fuego de una revelación compartida. No eran dos náufragos de tormentas distintas, eran los sobrevivientes del mismo naufragio, provocado por la misma mano, la misma filosofía de odio. Su supervivencia individual se había fundido en una causa común. Ya no se trataba de esconderse, se trataba de luchar. Se miraron el uno al otro, y en los ojos del otro vieron el reflejo de su propia resolución. La huida había terminado. La casa apenas comenzaba. Desde su escondite observaron el cañón de abajo, no como fugitivos, sino como socios, como una familia forjada en el fuego de un mismo enemigo. Pasaron el resto del día en la oquedad, un trío de fantasmas observando a los hombres que los cazaban. Vieron a los rurales peinar el cañón. Vieron a los perros olfatear las rocas, confundidos por los trucos de Coyotl. Vieron la frustración crecer. Eran metódicos. Sí, pero el cañón era un laberinto, y por ahora los había protegido. Pero ambos sabían que era una protección prestada. Su hogar era un nido profanado. Cuando el sol descendió, Ximena rompió el largo silencio. Su voz era baja, pero firme. No podemos volver, y no podemos quedarnos aquí para siempre. Tarde o temprano, nos encontrarán. ¿A dónde vamos? Coyotl, ¿existe un lugar donde la sombra de hombres como Morales no nos alcance? Era la pregunta fundamental, la que definía si el resto de sus vidas sería una eterna huida o algo más. Coyotl no respondió de inmediato. Su mirada se perdió en la vasta extensión del desierto. Parecía escuchar un eco de voces antiguas. Los ancianos de mi pueblo hablaban de un lugar,
comenzó, su voz adquiriendo la cadencia de un contador de historias. Lo llamaban el Valle Escondido. Decían que estaba protegido por un círculo de montañas tan altas que parecían dientes de sierra. Su entrada oculta por un truco de la tierra, un lugar con agua que nunca se secaba y tierra tan fértil que las semillas brotaban con solo tocarlas. Hizo una pausa. Para ser honesto, siempre creí que era un cuento para niños, un sueño, un mito. ¿Y ahora? Preguntó Ximena, su corazón latiendo más rápido. Ahora, dijo Coyotl, girándose para mirarla, y en sus ojos ya no había duda, sino una chispa de fe desafiante. Un mito es lo único que tenemos. Es una marcha larga y peligrosa hacia el oeste. Cruzar el desierto, días, semanas, sin saber si lo encontraremos. Pero es una dirección, es un destino. Es mejor que correr en círculos hasta que sus balas nos encuentren. La promesa de un santuario, una esperanza delgada como un hilo de araña. Pero en su mundo de oscuridad era suficiente. Ximena miró a Mateo. Acurrucado a su lado, el miedo había desaparecido de su rostro, reemplazado por una confianza absoluta. Mi abuela también buscaba un lugar así, dijo Ximena, su voz suave pero llena de convicción, un lugar para que sus raíces crecieran en paz. Nunca lo encontró. Acarició el cabello de Mateo. Por él, dijo, su mirada encontrando la de Coyotl en un pacto silencioso. Lo intentaremos. La decisión estaba tomada. Ya no eran fugitivos reaccionando al miedo, eran peregrinos, impulsados por una esperanza temeraria. Su objetivo ya no era sobrevivir a la noche, era alcanzar un nuevo amanecer. Esperaron a que la oscuridad fuera total, observaron los fuegos de los rurales en la boca del cañón, pequeños puntos de luz que representaban el cerco. La noche era su aliada. Es hora. Susurró Coyotl. La estrella del norte nos guiará, la que te mostré. Salieron de su escondite, no con prisa, sino con el sigilo calculado de depredadores nocturnos. Cada paso era medido. Coyotl iba primero, leyendo el terreno como si fuera la palma de su mano. Ximena lo seguía, con Mateo durmiendo en su espalda. Agotado, alcanzaron una alta cresta que marcaba el límite occidental del cañón. Se detuvieron. Abajo, su antiguo hogar era una herida de oscuridad, profanada por los fuegos de su enemigo. Era el pasado, una tumba de recuerdos. Luego, se dieron la vuelta y miraron hacia el oeste. Ante ellos se extendía el desierto de Altar. Una inmensidad de dunas bañadas por la luz fantasmal de la luna. Era lo desconocido, un crisol que los pondría a prueba. No había miedo en sus rostros, solo la calma austera de la determinación. Habían dejado atrás la lucha por la supervivencia. Ahora comenzaba el viaje por una vida. Con un último asentimiento, se adentraron en la inmensidad. 3 figuras diminutas contra el paisaje épico, marchando no para huir de un final, sino para encontrar un comienzo. El desierto de Altar no era una tierra para los vivos. Era un purgatorio de arena y sol. La determinación con la que habían comenzado se evaporó bajo el calor del segundo día, dejando solo el sabor a polvo y la necesidad de dar un paso más. Los días eran un infierno blanco y abrasador. Las noches, un frío penetrante que se calaba hasta los huesos. Caminaban al amanecer y al anochecer, guiados por las constelaciones que Coyotl leía como un mapa sagrado. Pronto, la prueba dejó de ser de voluntad y se convirtió en una guerra librada dentro de sus cuerpos. El agua de los odres descendió a un nivel alarmante. El hambre se volvió una compañera constante. La esperanza del valle escondido se volvió un espejismo. Fue en este crisol donde dejaron de ser 3 individuos y se convirtieron en uno solo. Sus habilidades, demostradas en la cueva, ahora
eran sus únicas armas. Coyotl era sus ojos y su instinto. Leía las señales imperceptibles de la tierra. Una línea de hormigas indicaba humedad subterránea. El vuelo de un pájaro los guiaba hacia un posible ojo de agua, una nube. Cuando Ximena creyó que no podría más, él se detuvo, probó el aire y los guió a un refugio rocoso que los protegió de un viento cortante. Él era el estratega, el que encontraba el camino. Ximena, por su parte, era el corazón y la raíz. Cuando el agua se acabó, fue ella quien reconoció a lo lejos una biznaga. Mientras Coyotl montaba guardia, ella usó su cuchillo para cortar la pulpa del cacto, extrayendo un líquido amargo que les salvó la vida. Cuando el sol castigó a Mateo, fue ella quien encontró las hojas de creosota y preparó una cataplasma que le bajó la fiebre. Ella era la sanadora, la que sostenía la vida. Su sacrificio era mutuo y silencioso. Compartían el último trozo de carne seca. Coyotl cargó a Mateo durante horas cuando Ximena tropezó. Ximena le dio a Coyotl la última ración de agua. No hablaban de ello, simplemente lo hacían. La amenaza de Morales no se había desvanecido. Un día, al cruzar una llanura de sal, Coyotl encontró la huella casi borrada de una bota de soldado. Estaban a días de distancia, pero seguían su rastro. La revelación no les trajo pánico, sino una resignación fría. No había descanso. El punto de quiebre llegó al final de la primera semana. Habían encontrado un pequeño oasis y se permitieron descansar. Mientras Ximena hervía unas raíces, Coyotl afilaba su cuchillo. Mateo dormía a la sombra de una roca. El sonido comenzó de repente. Un zumbido seco, eléctrico, la firma de la muerte en el desierto. Se congelaron, y entonces la vieron, a menos de un brazo de distancia de Mateo, enroscada y lista para atacar. Una víbora de cascabel. El niño se despertó, no por el ruido, sino por la quietud de sus padres. Sus ojos se abrieron y se encontraron con los del reptil. El terror puro se apoderó de su rostro. Abrió la boca para gritar, pero como siempre, ningún sonido salió. El trauma lo mantenía prisionero. «No te muevas, Mateo», susurró Ximena, su voz temblando. Coyotl comenzó a moverse. Un desplazamiento lateral lento buscando un ángulo, pero la serpiente estaba demasiado cerca. Iba a atacar. Era inevitable. Y en ese instante, algo dentro de Mateo se rompió. La imagen de la serpiente, el terror en el rostro de su madre, la figura tensa de Coyotl. Todo se fundió en un solo impulso primigenio. La necesidad de romper el silencio fue más fuerte que el miedo que lo había encadenado. Un sonido gutural brotó de su garganta, y luego, con la fuerza de un torrente que rompe una presa, gritó la palabra que era su ancla, su mundo, su único refugio. «Mamá», la palabra desgarrada y potente, hizo eco en el oasis. Rompió el hechizo. La serpiente, sobresaltada, vaciló por una fracción de segundo. Fue todo lo que Coyotl necesitó. En un movimiento borroso, su cuchillo voló y se clavó en la cabeza del reptil. El silencio que siguió fue más profundo que cualquier otro. La amenaza había pasado. Mateo estaba de pie, temblando, con los ojos llenos de lágrimas, mirando a su madre como si acabara de descubrir el poder de crear mundos. Ximena corrió y lo abrazó con una fuerza que casi le rompió los huesos, llorando y riendo, besando su cabeza mientras él repetía la palabra una y otra vez en su hombro. «Mamá, mamá, mamá», como si quisiera asegurarse de que no se le escaparía de nuevo. Coyotl se acercó, recogió su cuchillo y miró a la madre y al hijo. Una emoción que no había sentido desde antes de la masacre. Desde antes de Ana se abrió paso en su pecho. El crisol del desierto los había llevado al límite, los había roto, y al hacerlo había forjado algo nuevo e inquebrantable.
Ya no eran 3 sobrevivientes, eran una familia unida no por sangre, sino por el sacrificio, el amor y el milagro de una palabra recuperada. El milagro de la voz de Mateo les inyectó una nueva fuerza que los impulsó a través de los últimos tramos del desierto. Ya no viajaban en silencio, el niño parloteaba, redescubriendo su propia voz, haciendo preguntas sobre cada roca y cada planta. Sus palabras eran un bálsamo. Guiados por la memoria de Coyotl y la fe de Ximena, el paisaje comenzó a cambiar. La arena dio paso a la tierra dura, y en la lejanía, una cadena de montañas afiladas se alzó contra el cielo. Los dientes de sierra, el valle escondido, estaba cerca. La euforía era un vino embriagador. Creían haberlo logrado, creían haber dejado atrás la sombra del coronel. Pero Morales no era un simple cazador, era un estratega que leía mapas y mentes. No los había seguido, los había rodeado, anticipando su destino. Justo cuando se adentraban en el laberinto de cañones que precedía a la entrada oculta, la trampa se cerró. Las siluetas de los rurales aparecieron en las cornisas de arriba, y bloqueando el camino, montado en un imponente caballo negro, estaba el coronel Vicente Morales. La calma en su rostro era la de un jugador de ajedrez que anuncia el jaque mate. Estaban atrapados en un cañón sin salida, un anfiteatro de roca roja perfecto para una ejecución. La tensión máxima cayó sobre ellos. Así que es cierto, comenzó Morales, su voz resonando con una claridad metálica. Los fantasmas existen. Miró a Coyotl. Bizag, una reliquia de un mundo muerto. Te di la oportunidad de morir con tu gente. Y sin embargo, aquí estás. Luego, sus ojos fríos se posaron en Ximena. ¿Y tú? Sangre de mi sangre, en cierto modo, una hija de la nueva raza, revolcándote en la superstición de los salvajes, una traidora a tu propio progreso. ¿Qué crees que estás salvando? ¿O él? A ese niño mudo no está mudo, gritó Mateo, su pequeña voz resonando con fuerza, aferrándose a la mano de su madre. Fue el primer acto de desafío. La sorpresa en el rostro de Morales duró solo un instante. No importa. La maleza, aunque aprenda a hablar, sigue siendo maleza. Y mi deber, dijo, desmontando lentamente, es limpiar el campo para la siembra del futuro. Esto no es un asesinato, es una cirugía. La catarsis comenzó a gestarse, no en el miedo, sino en una ira helada. Su progreso es solo otro nombre para el robo, respondió Ximena. Con su voz firme, mi abuela sanaba gente en la tierra que su abuelo codiciaba. La llamó bruja para poder robarla. Usted llama salvaje a este hombre para poder robarle su mundo. No ha cambiado nada. Su progreso huele a la misma carroña de siempre. Coyotl dio un paso adelante. Esta tierra no te pertenece, dijo. No se puede poseer el viento ni el sol, y no puedes matar una idea solo con balas. Somos el espíritu de esta tierra. Mientras ella respire, nosotros respiraremos. Morales soltó una risa seca. Poesía, qué apropiado para una raza en extinción. Hizo una seña a sus hombres. Preparen. Pero Coyotl no había estado ocioso. Mientras Morales hablaba, sus ojos habían estado leyendo el terreno. Había visto la pila de rocas inestables en la cornisa, sostenidas por una única piedra clave. Justo sobre el sendero detrás del coronel, le lanzó una mirada a Ximena, una mirada que ella, después de semanas, entendió a la perfección. Usted ve la tierra como algo muerto que conquistar, coronel, dijo Ximena, su voz elevándose para captar su atención. Pero se equivoca. La tierra está viva. A veces habla. Mientras ella hablaba, Coyotl embistió con el hombro una formación rocosa que, para un hoyo inexperto, parecía sólida. Era un pivote, una de las trampas naturales
que sus antepasados conocían, el impacto envió una vibración a través de la piedra, un mensaje que subió por la pared, la piedra clave se movió, unas cuantas piedras cayeron, y luego, con un rugido ensordecedor, la ladera entera se vino abajo. No fue una avalancha masiva, sino una cascada de rocas y polvo dirigida con precisión, que bloqueó a los hombres del coronel, separándolo de su pelotón en una nube de caos y gritos. La tierra había hablado. Morales se giró, aturdido y furioso, levantando su revólver, pero ya era tarde. Coyotl se abalanzó sobre él, desviando el arma con una mano mientras el puño de la otra impactaba en su mandíbula. El coronel, el gran civilizador, cayó de rodillas en el polvo. El arma se deslizó por el suelo, deteniéndose a los pies de Ximena. Por un momento, el destino pareció depender de si ella la recogía. Morales la miró desde el suelo, sus ojos llenos de odio, pero también de una súplica animal. Matarlo era lo que él habría hecho. Pero Ximena no recogió el arma. Coyotl retrocedió. De pie, junto a ella, Mateo se aferró a su otra mano. La victoria no consistía en convertirse en él. Se acabó. Coronel, dijo Ximena, su voz tranquila, resonando con la autoridad de quien ha sobrevivido al infierno. Su cirugía ha terminado. Se dieron la vuelta. Los tres le dieron la espalda a su enemigo derrotado, solo y humillado, atrapado en el desierto que nunca podría entender. Lo dejaron con su rabia, su orgullo roto y el eco de sus palabras vacías. Caminaron hacia el final del cañón, donde un arco de piedra natural, casi invisible, marcaba la verdadera entrada al valle. La sabiduría y la resiliencia habían vencido a la fuerza bruta. Dejaron atrás a la sombra del progreso y por primera vez caminaron juntos hacia la luz. Dejaron atrás al coronel Morales, una figura patética, empequeñecida por la inmensidad de las rocas que había despreciado. No miraron hacia atrás. El pasado ya no tenía poder sobre ellos. Su camino ahora solo conducía hacia adelante, hacia el arco de piedra que prometía ser la puerta a otro mundo. El pasaje era estrecho y oscuro, un túnel natural que serpenteaba hacia las entrañas de la montaña. El aire se volvió fresco y húmedo. Era como un segundo nacimiento, un tránsito de un útero de piedra hacia una nueva vida. A cada paso, los fantasmas que los habían perseguido, el recuerdo de la masacre, el rostro de los hombres de oposura, el ladrido de los perros de presa, parecían desprenderse de ellos, incapaces de seguirles a este lugar sagrado. Y entonces vieron la luz, emergieron del pasaje y se detuvieron en seco, parpadeando ante una visión que sus mentes, acostumbradas a la paleta ocre del desierto, apenas podían procesar. El valle escondido no era un mito, era real. Ante ellos se extendía una alfombra de un verde tan intenso que dolía a los ojos. Un río de aguas cristalinas serpenteaba por el centro, bordeado por álamos y sauces. Crecían flores silvestres de todos los colores, y en la distancia, una manada de venados pastaba sin miedo. Todo el valle estaba rodeado por un anfiteatro inexpugnable de picos afilados, que lo aislaban por completo del mundo exterior. El silencio era lo más abrumador. No era el silencio vacío del desierto, sino uno lleno de vida. El murmullo del agua, el canto de los pájaros, era el sonido de la paz. Ximena fue la primera en moverse. Dio unos pasos vacilantes, como si temiera que el paisaje se desvaneciera. Se arrodilló, hundiendo los dedos en la tierra negra y húmeda. Estaba viva, era real, el peso de generaciones de huida. El peso de generaciones de huida, el miedo heredado de su abuela, la tensión de ser una paria. Todo se desprendió de ella. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no de tristeza, sino de una gratitud tan abrumadora que la dejó sin aliento. Eran lágrimas que regaban la tierra de su nuevo hogar. Coyotl permaneció de pie,
su rostro estoico, finalmente resquebrajándose. Sus ojos recorrieron cada detalle del valle, no con la mirada de un explorador, sino con la reverencia de un peregrino que ha llegado al final. No veía solo un refugio, veía el rostro de Ana en el brillo del agua, escuchaba la risa de su hijo en el canto de los pájaros. Este no era un lugar para esconderse de la muerte, sino para honrar la vida que le habían arrebatado. Aquí, su memoria no sería una herida, sino una raíz. El peso de ser el último de su gente se transformó en el deber de ser el primero de una nueva estirpe. Fue Mateo quien rompió el solemne hechizo. Con un grito de pura alegría, corrió hacia el prado, persiguiendo una mariposa de alas azules. Su risa, clara y libre, rebotó por el valle, el primer sonido humano que esas tierras habían escuchado en quizás cientos de años. Zufots, antes una jaula de silencio, ahora era la campana que anunciaba una nueva era. Ximena se levantó, ayudada por la mano firme de Coyotl. Se quedaron de pie, uno al lado del otro, observando a Mateo correr. Ya no eran la curandera y el guerrero, la mexicana y el apache. Eran los cimientos de algo nuevo. Mateo corrió de vuelta hacia ellos, con el rostro iluminado y una flor amarilla en la mano. Se la entregó a su madre. ¿Nos quedamos aquí?, preguntó, su voz llena de la maravilla de quien ha encontrado el paraíso. Ximena miró a Coyotl, y en sus ojos vio el reflejo de su propia paz. Se arrodilló frente a su hijo y le quitó una brizna de hierba del cabello. «No, mi niño», le respondió con una sonrisa suave. «No nos quedamos». Hizo una pausa, su mirada abarcando el valle entero. Su hogar, aquí. «Empezamos». Se pusieron de pie juntos, los tres, en una pequeña loma desde donde se dominaba todo el valle. El sol de la tarde se filtraba entre los picos de las montañas, bañando su nuevo mundo en una luz dorada y serena. Ya no eran la fugitiva, el sobreviviente y el niño que había perdido la voz. Eran una familia forjada en el crisol del desierto, unida por las cicatrices y definida por la esperanza. Observaron su tierra, su legado, el futuro que no habían encontrado, sino que habían construido juntos, paso a paso, a través del infierno y hasta el amanecer. Y por primera vez, el único sonido en sus mentes no era el eco del pasado, sino el susurro de todo lo que estaba por venir. Lo que la tierra susurra nos enseña que la verdadera familia no nace de la sangre, sino que se forja en el crisol del desierto, con lazos de lealtad que desafían el odio entre pueblos. Es un relato sobre el amor que florece en la tierra más árida, demostrando que el verdadero honor no reside en el linaje o el apellido, como creía el coronel Morales, sino en la nobleza de nuestras acciones y en la protección que ofrecemos a los nuestros. Nos recuerda que incluso cuando el mundo nos ha despojado de todo, un corazón valiente tiene el poder de desafiar al destino. No para huir del pasado, sino para sembrar un nuevo legado en tierra virgen. La historia de Ximena, Coyotl y Mateo es un testamento a la fuerza indomable del espíritu humano. Encuentra en la unión y el sacrificio el coraje para construir un hogar en el corazón del otro, probando que el más grande de los tesoros es encontrar un lugar donde, finalmente, se puede empezar a vivir. Y así, mi querido amigo, termina nuestro viaje a las fronteras del alma. Espero que esta historia te haya recordado que todos, sin importar nuestras cicatrices, buscamos nuestro propio valle escondido. A veces, no es un lugar en un mapa, sino en los brazos de aquellos a quienes elegimos llamar familia. Gracias por acompañarme. Soy Pedro Fernández, y te espero en nuestro próximo relato. Que siempre encuentres tu propio amanecer.